Mis amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, Comunicando la Realidad. Hoy tenemos un tema muy interesante que ya tenía muchas ganas de poderlo presentar a ustedes, que es cómo entender el libro de Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo, no sé por qué, no lo quieren leer, o si lo empiezan a leer les da sueño, no lo entienden, se desesperan, y es uno de los libros que creo que los menos entendidos, pero finalmente si hay manera de entenderlo y de ver lo que tiene preparada esa palabra y todos esos símbolos y señales que aparecen ahí. Bueno, entonces, ¿cómo entender el libro de Apocalipsis? Hay varias claves. Vamos a empezar con la primera. La clave para mí principal para la interpretación consistente de la Biblia, otra vez, para una interpretación consistente, no en abonito, sino permanente, constante, completa. No nomás de la Biblia estoy hablando ya, sino de todo, también el libro de Apocalipsis y toda la Biblia, es tener una hermenéutica consistente. Suena así como muy rebuscado. Es tener una hermenéutica consistente. O sea que pues sí hay que estudiarle. O sea, tú quieres estudiar un tema, pues lo tienes que estudiar, tienes que ver los principios, qué significa esto, aquel otro. Ese es obvio, o sea, porque sí, Apocalipsis sí se necesita cierto estudio y preparación, interés de querer aprender. Y bueno, Dios lo revela y da esa interpretación que uno necesita. Ahora, ¿qué es hermenéutica? Muchos saben que la hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación, porque muchas cosas hay que interpretarlas, pero hay que saber de dónde vienen y de qué son. Nuestra fuente principal ahorita es la Biblia, estamos hablando de Apocalipsis, pero hay que tener otros estudios históricos de las culturas para poder entender qué terminología se está usando. Entonces, para saber los principios de interpretación, o sea, en términos más sencillos, es la manera por la que interpretas la escritura. Significa que, a menos que el verso o el pasaje indiquen claramente que el autor está usando el lenguaje figurativo, pues bueno, entonces sí tendrás que interpretar este tipo de cosas así. Pero cuando no lo diga, así como está escrito, te lo está indicando. No se está yendo por ningún otro lado. Entonces, es donde yo me tranquilizo y todos nos tranquilizamos de que finalmente debemos entenderlo, Apocalipsis en su sentido normal, como está escrito. Y hay muchas cosas o palabras que tienes que meterte a estudiar. Ojalá pudieras estudiar esa. Hay lugares donde te explican. La hermenéutica es un estudio teológico que te lo puedes ver en algunos lados. Así que ya búscale si quieres saber más. Cómo hacerle para que entre más sabe uno, pues es mejor, ¿no? El saber no estorba. Así que, pues cuando leemos Apocalipsis, no tenemos que andar buscando otros significados. No. Si el significado natural de la frase tiene sentido, pues ese es. Pero hay mucha gente que le quiere buscar de más, no lo tiene. Está sencillito, no. Está hecho para el entendimiento humano. Cuando el autor es claro de lo que está hablando, que es Juan, lo que le está diciendo el Espíritu. Cuando está claro todo lo que está diciendo, no hay necesidad de espiritualizar la escritura, adjudicándole otro sentido, o palabras o frases, o irnos más allá, ¿no? Bajo la guía del Espíritu Santo, debe ser entendido. Si el Espíritu Santo está poniendo esta palabra, y te pones bajo la guía del Espíritu Santo, créeme que le vas a entender perfectamente bien. Vamos a empezar. Entonces, la hermenéutica y el estudio, y cuando está claro el sentido de lo que se dice, no tienes que andar espiritualizando. Es claro y te está diciendo qué es. Ahora dice, y lo quiero hacer notar mucho, que Cristo, cuando empieza en Apocalipsis, Cristo le dice a Juan, ojo con lo que voy a decir, hay que poner mucha atención. Cristo le dice a Juan, el apóstol,
escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Le está hablando de 3 tiempos: presente, pasado, presente y futuro. Porque repito, le dice, escribe las cosas que has visto, lo que él ya vio, y las que son, lo que él está viendo en el momento, y las que han de ser después de estas. Empiézale. Y entonces eso nos da una idea, y así está Apocalipsis. En los primeros capítulos aparece las cosas que ya están registradas, que ya pasaron. Luego empieza a hablar del presente. Ahorita vamos a ver en qué capítulos está, así en resumen. No te quiero llenar de muchas cosas para que te quedes con lo más importante, ¿sí? Entonces, el capítulo 1 nos habla en general de las cosas que Juan ya ha visto y son registradas, así de simple. En el capítulo 1 no necesitas viajar, hacer muchas cosas, viajar mucho. Él te va a describir, Juan te está describiendo ahí lo que él ha visto. En el capítulo 2 y 3, las cosas que son, o sea, el presente, que estaban presentes en los días de Juan, y estas sabes dónde están escritas básicamente en las famosas cartas a las iglesias, las 7 cartas a las iglesias. Está entre los capítulos 2 y 3. Ahí están las cosas que son. En los capítulos del 4 hasta el 22, las cosas que han de ser después. En otros términos, son las cosas futuras. Están aquí descritas. Los capítulos del 4 al 18, que se combinan ahí un poco, tratan de los juicios de Dios sobre la gente en el mundo. Es el que tiene un poquito, a lo mejor, más movimiento y más cosas. Pues están del 4 al capítulo 18, tratan de los juicios de Dios sobre la gente en el mundo. Ojo con esto, y mucha atención. Estos juicios no son para la iglesia, ¿eh? La iglesia se fue en el arrebatamiento, ya no está, ya no hay iglesia, ya se fue, el Señor vino por ella. Eso lo ves en Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 9. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 9, ahí lo ves. La iglesia ya ha sido sacada del mundo en un evento llamado, ¿qué? El arrebatamiento. El arrebatamiento es descrito en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 18, y Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Les doy todos los versículos para que ustedes pues lo puedan parar y regresarle y consulten. Chéquenle. Que no les digan, yo siempre les digo, chequen. Siempre hay que checar. Si alguien te da una conferencia, una predicación o un consejo, algo, y te da la palabra, pues tienes que checarla, no sé que se haya equivocado, y le esté dando otro sentido. Entonces, ve, al arrebatamiento es descrito nuevamente en 1 de Tesalonicenses 4, 13 a 18, 1 de Corintios 15, del 51 al 52. Ahora, cuando nos vamos a hablar de la angustia de Jacob, donde dice, este es el tiempo de angustia para Jacob. Jacob se relaciona con el pueblo de Israel, obviamente, y es una angustia para Israel. Pasa un tiempo de angustia muy, muy tremendo. Esto lo encuentras en Jeremías y en Daniel 9:12 y 12:1. También es el tiempo cuando Dios estará juzgando al mundo por su rebelión contra él. El capítulo 19 describe el regreso de Cristo con la iglesia, o sea, la novia de Cristo. En el capítulo 19 describe el regreso de Cristo. Aquí mismo, en el regreso de Cristo, Él derrota a la bestia y al falso profeta y los echa al lago de fuego. En el capítulo 20, vamos rápido, en el capítulo 20, Cristo ata y arroja a Satanás al abismo. Entonces Cristo establece su reino en la tierra que durará 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás es liberado, dirigiendo una rebelión contra Dios.
pero él es rápidamente derrotado y también lanzado al lago de fuego. Entonces tiene lugar el juicio final. Eso se está haciendo muy rápido, pero crean que va a pasar algo de tiempo. El juicio final es para los incrédulos, en el que ellos también son lanzados al lago de fuego. Los capítulos 21 y 22 narran lo que se conoce como el estado eterno. Aquí es donde Dios nos dice cómo será la eternidad con Él. Los capítulos 21 y 22, la verdad, son los que más refrescan, da paz. Después de tanta turbulencia y tantas cosas, pues es con un propósito divino de eternidad. Estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de que pues Dios va a ser tangible para nosotros. O sea, no, nada comparado con lo que hay ahorita. Ahora bien, el libro de Apocalipsis es muy comprensible. Dios no nos lo hubiera dado si su significado fuera enteramente un misterio. No es un misterio, para nada. La clave para entender el libro de Apocalipsis es interpretarlo tan literalmente como sea posible. Ojo. El libro de Apocalipsis dice lo que significa. Preparé un resumen que se nos quede. En el capítulo 1, aquí las cosas que Juan ya ha visto son registradas. Del 2 al 3, las cosas que son, y ahí aparecen las cartas a las iglesias, las 7 cartas a las iglesias. Del capítulo 4 al 22, las cosas que han de ser después, o sea, las cosas futuras. Del capítulo 4 al 18 tratan de los juicios de Dios sobre la gente en el mundo, sobre los incrédulos. El capítulo 19 describe el regreso de Cristo con la iglesia, con la novia. El capítulo 20, Cristo ata y arroja a Satanás al abismo. Y el capítulo 21 y 22 narran lo que se conoce como el estado eterno. Te voy a dejar una tarea para que recuerdes que está en 1 de Corintios 2, 12 al 14, que voy a permitir dártelo de tarea, que lo veas. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No nos va a conceder, ya no lo concedió. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está con E mayúscula, Espíritu en la Biblia. Si es con E mayúscula, recuerda que es el Espíritu de Dios. Si es con E minúscula, es el Espíritu del hombre. Y aquí está con E mayúscula. Así que nos enseña no el hombre, sino Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso mucha gente no le entiende. Lo quieren acomodar a la mente humana, a la parte analítica. Pero no, tú no puedes acomodar lo espiritual a lo carnal. Por eso dice claramente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo espero que con esto tengas un poquito de mayor conocimiento, como el que estamos adquiriendo todos, de que Apocalipsis es un libro sencillo. Esta guía te va a ayudar mucho, bastante, para que puedas entender. Y tu amigo Guillo se despide de ti de todo corazón. Nos vemos próximo. Apriétale ahí el botoncito. ¿Te gusta, no te gusta? Sigue viendo. Estamos sacando más cosas en el canal. Las vas a ir viendo próximamente. Hay muchas sorpresas. Y cuídate. Y que Dios te bendiga.